Bienvenidos a este lanzamiento de un nuevo producto de Syngenta y de Grupo Massieu. Un gusto tenerlos de vuelta aquí. En esta ocasión, un nuevo insecticida en base a la molécula Plinazolin. Hace 2 años presentábamos la molécula Plinazolin como una nueva molécula insecticida y presentamos en aquel momento el producto Virantra. Y decíamos que en poco tiempo iba a estar llegando nuevos productos en base a Plinazolin. Y bueno, hoy es el caso. Estamos registrando un nuevo producto llamado Verdavis en base a Plinazolin que vamos a estar describiendo, detallando las características y su uso en breve. Pero quiero también darle la bienvenida a Cecilia Massieu. Gracias a todo el equipo de Massieu por acompañarnos. Muchas gracias, José Luis. Es un gusto para Massieu poder recibirlos a todos ustedes, un encuentro de clientes y de técnicos y de todo el equipo de Syngenta, el cual agradecemos enormemente. Es muy importante poder contar con una herramienta nueva que llega en tiempo y forma, y sabemos que todos ustedes están comprometidos en tiempo, lo cual valoramos muchísimo su presencia, y desde todo el equipo de Massieu les damos la bienvenida y estamos a las órdenes para interactuar a lo largo de esta jornada. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Cecilia dijo en tiempo y forma, y la verdad que nada mejor descripto porque el registro salió hace una semana exactamente. Veníamos trabajando durante todo este año. Se trata de un producto que viene en registro desde hace más de un año, pero con el tema de la chicharrita y viendo las experiencias de otros países que la vienen trabajando hace muchos años, como Paraguay, como Brasil. Este año arrancamos también el camino de la chicharrita y terminamos obteniendo el registro hace 10 días, así que justito para que el producto llegue en tiempo y forma, como decías, para la próxima zafra. Pero sí, está bueno también y resaltar en estos días la importancia de la innovación y de la investigación de las empresas en este tipo de problemas, como es la chicharrita, y de poder, frente a una nueva problemática, sacar una nueva solución como la que vamos a estar presentando hoy. Así como hace unos años con fungicidas como el Miravis Triple Pack se presentó una solución a algunas enfermedades de cultivos de invierno, como fue el caso del acurón cuando la problemática del amaranthus en el cultivo de maíz. Hoy, frente al problema de la chicharrita, estamos registrando y lanzando un nuevo producto y reforzando nuestra línea de insecticidas, que ya se vio reforzada hace 2 años con Virantra. Hoy lo estamos reforzando nuevamente con Verdavis. Bien, para ello tenemos un muy buen equipo y un muy buen programa para el día de hoy. Ustedes tienen este programa en la bolsita, pero quiero agradecer la participación de Lucas Rato, que va a ser el primer expositor, quien es el gerente técnico de insecticidas de Syngenta Latinoamérica Sur, y va a estar contando la experiencia de Argentina de este producto. A Eduardo Rodríguez de Paraguay. Nos hemos apoyado muchísimo en países como Paraguay o Brasil, para los que la chicharrita no es una plaga nueva. Para nosotros es una plaga nueva, surgió el verano pasado, pero Paraguay es una plaga que la están trabajando hace muchísimos años. Ya tienen el Verdavis registrado y tienen una experiencia muy grande que le vamos a pedir que a Eduardo Rodríguez, gerente de investigación de Paraguay, nos esté contando hoy. Y finalmente a Alejandro Vera, de la Estación Experimental Obispo Colombes, de Tucumán, seguramente la institución argentina que más ha trabajado el tema de la chicharrita, y además Alejandro es el coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Chicharrita, así que tiene seguramente de los técnicos argentinos que más información tiene de esta plaga o de este vector. Bien, con esto entonces quería comenzar con el estado de situación que estamos hoy, con la red uruguaya de monitoreo, que por suerte nos está mostrando que hoy la situación está tranquila, es leve. Hay casos, como pueden ver en los puntos amarillos, hay casos de chicharrita, pero son leves. Alejandro Vera seguramente nos va a estar ampliando lo que está ocurriendo en Argentina y lo que podemos llegar a tener en Uruguay, pero estamos todavía en una situación de tranquilidad, pero estamos en octubre. Creo que con la evolución de los meses, de la temperatura que se va elevando, esto puede cambiar, así que debemos estar siempre muy atentos. Bueno, con esto vamos a dar comienzo, a invitar a Lucas Rato a pasar y a pedir para ver un video antes del comienzo de la primera conferencia.
Syngenta siempre estuvimos a la vanguardia de la innovación cuando más lo necesitaste, para que tu cosecha alcance su máximo potencial, para que siembres tu maíz con la confianza de que va a rendir. Y también vamos a estar ahora, para protegerte del nuevo intruso que apareció para afectar tu maíz, la chicharrita del maíz. Así que, acá estamos, para vos, porque sabemos que querés lograr el máximo potencial de rinde. Para eso llegó un producto innovador para proteger tus cultivos de la chicharrita del maíz. Estuvimos, estamos y estaremos. 5, 4, 3, 2, 1. Verdavis, la pieza clave para un control integrado de la chicharrita. Buenas tardes a todos, gracias nuevamente por estar presente y gracias por la invitación, José. Me voy a presentar nuevamente, soy Lucas Rato, soy de Argentina. Estoy como responsable del área de desarrollo en lo que es la línea de insecticidas. Hace 2 años que estoy dentro de lo que es el área de desarrollo. Estuve 10 años en marketing, trabajando en el área de servicio técnico o DTM. Y tomé la decisión de decir, bueno, me voy a un área en donde en teoría es un poco más tranquilo todo y apareció la chicharrita en Argentina. Así que estuve 2 años corriendo literalmente para poder terminar un poco el trabajo que había comenzado la persona que estaba anteriormente en la posición, que es Daniel Ferreras. Así que estuvimos trabajando muy fuertemente y pudimos registrar y presentar, mejor dicho, ante las instituciones el producto antes de que surja el alerta por parte de SENASA en Argentina y bueno, estuvimos trabajando arduamente en contacto con Paraguay, con Brasil para afinar un poco el lápiz y adaptar un poco las diferentes situaciones que están en Paraguay y en Brasil a lo que es Argentina, que tal vez se parezca bastante más a Uruguay, ¿no? Así que como dijo José, una de las ventajas que tiene trabajar en Syngenta, al menos desde mi mirada, es que es una empresa que está en varios lugares, con un equipo de desarrollo y de acercamiento al cliente muy importante. Así que estoy acá junto con Eduardo Rodríguez y con Nicolás Falli, por allá presente, que lo deben conocer todos, un poco tratando o lo que vamos a hacer es tratar de explicarles y de comentarles de qué se trata Verdavis, cómo funciona el producto en cuanto a las características de cada uno de sus ingredientes activos y finalmente cómo lo posicionamos o cómo lo recomendamos y el porqué de esa recomendación. Y la expectativa es que después ustedes lo prueben, básicamente. Así que un poco para dar comienzo, los componentes de Verdavis, para ir ya derecho al grano. Está formado por 2 ingredientes activos. Uno de ellos es landacialotrina. Ya imagino que todos los conocen. Es un activo que ya tiene unos cuantos años, unas cuantas campañas. Es lo que conocen como Carateseón en diferentes versiones. Pero es landacialotrina, un piretroide. Y el siguiente activo es plinazolín, un producto que comentaba José que hace 2 años se lanzó acá en Uruguay. Y es lo que conocen como Virantra, ¿no? Es un producto de amplio espectro que está pensado en primera instancia para lo que es el control de chinches, donde su fortaleza está para lo que es el control de chinches, pero reúne un montón de características que hace que tenga muy buen efecto o muy buen control sobre otros targets como pueden ser lepidópteros, trips, ácaros y bueno, todo lo que han conocido sobre Virantra. Es una Redimix, como ven ahí, son 2 modos de acción diferentes. Es una Redimix, lo cual desde el punto de vista operativo para la utilización del producto es muy práctico. Y otra de las ventajas que tiene es que tiene la garantía de lo que es la calidad de las formulaciones de Syngenta, ¿no? Para remarcar un poquito, José me pidió que haga un poquito de hincapié o que recuerde un poco las características de plinazolín. Hay un personaje muy conocido, que creo que todos los conocen, que siempre hace un comentario, capaz que no es tan gracioso, pero a mí me resulta gracioso, que dice que el público se renueva, así que lo voy a mencionar.
Bueno, la pirenoxalinina es un activo que una de las principales características, o la principal característica que tiene es que es un producto muy persistente. Y otra de las características que encontramos es que con pocos gramos de ingrediente activo es altamente efectivo. Esa persistencia se basa en la adherencia que tiene estas partículas sobre la superficie, sobre la capa cerosa de la hoja, ¿no? Eso le da diferentes atributos. Uno es, como ya dije, la persistencia dentro de la hoja, y por otro lado, la tolerancia a las lluvias o a lo que es la degradación por rayos ultravioleta, ¿no? Esa es la parte media llena del vaso. La parte media vacía del vaso, si quiere, es la movilidad que tiene el producto, ¿no? Es un producto que a donde cae, queda, ¿eh? No es móvil como puede ser otro ingrediente activo. El 98% de ese producto queda sobre la superficie de la hoja, pero hay solo un 2% que logra llegar al envés de la hoja, y eso es suficiente para lograr controlar trips y arañuela, por ejemplo, ¿no? Que normalmente están en esa cara debajo de la hoja, ¿no? En la cara baxial, que se llama. Otra de las características que tiene este activo, que lo vimos tanto para chinches como para dálvulos, y lo va a desarrollar Eduardo más adelante en la presentación, es el punto que ven de abajo. No sé si va a funcionar esto. Ahí está, muy difícil el puntero este, que habla de cese de alimentación. En realidad me gusta más decir que lo que hace es genera un cambio en los hábitos de alimentación de las especies target. Y lo que estamos hablando acá es chinche, por un lado, y por el otro lado es dálvulus. Y sobre los pilares que se apalanca Verdavis para lograr los controles o los beneficios que tiene, son estos tres que ven en pantalla, ¿no? Por un lado el volteo, por el otro lado el cese de la alimentación o los cambios, como les comentaba, de los hábitos de alimentación, y finalmente, como les comenté de nuevo, la persistencia que tiene sobre la superficie de la hoja. Ya entrando en lo que es el volteo, vamos a ver por un lado, por una serie de trabajos que se fueron haciendo. Por un lado vamos a ver algunos datos de Bolivia, de Brasil, y finalmente de Argentina y Paraguay, lo que es el knockdown o el volteo, y finalmente el efecto que tiene sobre ninfas. Así que para esto hay dos series de ensayos, uno aplicados, o sea, lo que llaman aplicaciones tópicas, que es sobre el insecto, y hay otra set de datos que vamos a ver más adelante, que es la aplicación sobre la superficie del cultivo, y después se hace una infestación con los insectos. En el segundo caso, todo lo que es el efecto de volteo de la andacielotrina no lo van a ver, y por eso van a ver efectos tan bajos de control para este activo. Así que lo que ven en pantalla es un ensayo hecho en Brasil, porcentaje de control para lo que es aplicaciones tópicas, es decir, sobre los insectos, del lado izquierdo adultos, del lado derecho lo que son las ninfas, y la velocidad de control. La velocidad de control está medido en tiempo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas y 6 horas, para los ambos targets, ¿no? Para los dos targets, adultos y ninfas. Esta Verdavis versus un competidor. Del lado izquierdo, en lo que es adulto, vemos que a las 3 horas logramos tener el 90% de la población en cuestión controlada, y en el caso de ninfas ese 90% se logró a la hora. Es un producto que rápidamente controla las ninfas. Esta es otra forma de ver lo mismo, que son las aplicaciones, y lo que se ve debajo en los discos son las eyecciones de dálvulus sobre un disco de papel. Es una manera indirecta de ver el control. Un testigo a la izquierda, un competidor con 2 aplicaciones, y al final las 2 aplicaciones de Verdavis. Se ve claramente la diferencia, pero si prestan atención, ven que todavía esos puntitos significan que todavía hay dálvulus presente. Este slide me gusta para remarcar que por más bueno que sea el producto, no solamente Verdavis, sino todo, siempre hay una parte remanente que queda de la población sin controlar. En el caso de dálvulus, seguramente Ale lo va a comentar, hay un cambio que tenemos que hacer todos. En Argentina, o al menos en mi caso, me llevó un tiempito hacerlo, me sirvió mucho la visita a Paraguay. Es que lo que estamos controlando en realidad es un vector y no una plaga.
Entonces, ese poquito de dálvulos que nos queda dando vuelta es capaz de ejercer un daño importante en nuestros cultivos. Y por eso es tan importante tener genética tolerante, ¿no? Materiales que tengan buen comportamiento ante esas enfermedades que transmite Dalvurus maedis. Y lo que ven ahora en pantalla es el otro tipo de ensayos que les comentaba, esos ensayos aplicados sobre la superficie del cultivo, y después se hace lo que se llama la infección con los insectos, ¿no? Este es un ensayo realizado por Adrián Mitidieri la campaña pasada. Estos ensayos los hicimos porque cuando arrancamos el segundo año de ensayos, que fue la campaña anterior, a campo, una de las cosas que nos pasó al equipo de desarrollo de Syngenta, y seguramente a Nico también le pasó, depende del lote que te toque, cuando vos determinabas un punto de partida que era antes de hacer la aplicación, lo que hacía el equipo era contar el punto de partida, ¿no? Cuántos dálvulos, cuántos bichitos había en el cultivo de maíz, se aplicaba y a la X cantidad de días se volvía a evaluar. Y la duda que siempre quedaba era cuál era el valor de referencia que vos tomabas como punto de partida, porque vos contabas en la planta número 1, encontrabas a lo mejor, no sé, 2 chicharritas, ibas a la planta número 3, encontrabas 4 chicharritas, ibas a la planta número 5, encontrabas 40 chicharritas, y así sucesivamente. O sea, la dispersión que había de datos en ese conteo era muy alta, y lo mismo sucedía cuando vos ibas a los 3 días, o a los 4 días, o a los 5 días después de la aplicación. Entonces siempre nos quedaba la duda, a mí en lo particular me quedó la duda de si lo que yo iba a ver, lo que yo iba a contar, primero lo iba a poder diferenciar estadísticamente de un tratamiento testigo, de un tratado, por esa variabilidad que tenían los resultados. Y en segunda instancia digo, ¿con qué tranquilidad yo me quedo si todavía no tengo la certeza de ese punto de partida? No sé qué cantidad de dálvulos fehacientes yo tengo. Así que lo que hicimos fue una serie de ensayos in vitro que estaba preparado para poder mostrarle al organismo de control que se llama SENASA en Argentina, ¿no? SENASA, para registrar un producto en Argentina, lo que nos pide son, en todas las zonas agroecológicas del país, 2 campañas de datos, dos campañas de ensayos, perdón, en los cuales nosotros tenemos que mostrar un rango de dosis y recomendar el rango de dosis en función de esos resultados, y en el caso de que sea una Redimix, como es Verdavis, cómo aporta, o el aporte de cada uno de esos ingredientes activos al producto en sí. Entonces, el primer ensayo que van a ver es los componentes, perdón, me fui para atrás, acá ven en pantalla, son los componentes de Verdavis, que es, bueno, el Verdavis a las dosis de registro, Virantra a la dosis esto es plinazolín, la dosis que contiene de plinazolín, Verdavis a 200 centímetros cúbicos, no sé si me explico, son los mismos gramos de ingrediente activo, y lo mismo para Carateseón. Lo que se hizo, se aplicó, y a las 3 horas se infectó con las chicharritas en un caso, a las 3 horas de la aplicación, y en otro grupo de plantas se hizo a los 5 días de la aplicación. Lo que vamos a ver a continuación son esos resultados que se valoran a los 5 días de las infecciones. Para ser claro, me voy a parar acá, espero no caerme. Esto que dice acá 3 horas son las 3 horas de la infección, pero respecto de la aplicación son 5 días más 3 horas. ¿Me explicó? Y en el segundo caso son 5 días desde la aplicación que se infectó más los 5 días de la evaluación. O sea que este conteo son 10 días. Y lo que ven claramente, lo que les comentaba, cuando esto es aplicación sobre la hoja, es una infestación, Karate, el efecto de volteo de Karate no se ve, queda descontado, y se ve la diferencia entre lo que es plinazolín y Verdavis, medido a las 3 horas, en los 2 momentos, y a los 5 días. Espero no caerme acá. Y claramente, bueno, podemos ver la diferencia en cada uno de los momentos de aplicación del aporte de landacielotrina en lo que es la Redimix junto con Virantra, ¿no? Esto como una anécdota, cuando fue todos los años en la compañía hay una reunión muy importante, al menos es muy importante para nosotros, en donde nos juntamos desde varios lugares a compartir experiencias, normalmente es en Argentina, hay veces que sucede en Brasil, sobre lo que es, bueno, en el caso de insecticidas, lo que es
cómo se viene trabajando la línea de insecticidas en diferentes partes del mundo. Lo mismo se hace para fungicidas, lo mismo se hace para herbicidas y lo mismo se hace para tratamientos de semilla, que se llama TPR, Omar, ¿no? TPR. Bueno, en el caso de que nos tocó a nosotros presentar los datos estos, muy contentos fuimos a presentar esto y bueno, ahí nos enteramos que en realidad este sinergismo entre Lambda Cyhalotrina y Virantra está documentado y está patentado a nivel global por Syngenta. Todo esto era una excusa para contarle el por qué está esa combinación. En general lo que hace Karate es generar un efecto de irritabilidad sobre el insecto gestión y eso en sinergia con el plinazolina hace que veamos la diferencia entre lo que es Verdavis y Virantra, ¿no? Lo que hace es genera una irritabilidad, como les comentaba, dentro del insecto, lo hace más móvil, o sea, se mueve más y tiene mayor probabilidad de entrar en contacto con la superficie aplicada con plinazolina en este caso. El segundo set de datos apuntaba a la segunda pata que nos pide SENASA en Argentina. Como les comentaba, el rango de dosis, 100, 150 y 200. Nosotros tenemos por poner 3 por lo menos, rango de dosis distintos, y 2 competidores y un testigo. Los 2 competidores en pantalla lo que ven son de los 2 productos más usados y lo que sabíamos hasta el momento, o lo que la mayoría de las empresas recomendaban en ese momento, no sé si las empresas pues lo recomendaban, pero la mayoría de los asesores nos recomendaban utilizar los productos que se utilizaban normalmente para chinches a las dosis que se usaban normalmente para chinches. Así que en ese momento no había ningún producto registrado para Dálvulus. Elegimos 2 de los productos más usados para lo que es el control de chinches en Argentina y fue lo que usamos como testigo. Y la misma metodología, agregamos un día, hicimos 3 horas, 3 días y 7 días, la misma metodología, y volvemos a ver lo mismo, ¿no? Ven de la derecha cómo la dosis de 200 centímetros cúbicos es mucho más consistente en los 3 momentos de evaluación. 3, 5 y 7, está mal abajo el dato de días. No, es 3 horas, 3 días y 7 días, perdón, bien dicho. Para piretroides y piretroides más neonicotinoides no hay grandes diferencias en lo que es en control entre los 2 competidores. En general fueron bastante flojos. Y sí, a medida que empezamos a comparar las dosis de Verdavis, empezamos a ver la mejora en la performance en lo que respecta a eficacia, ¿no? Y este es un trabajito que fue bastante revelador para nosotros. Eduardo, no sé si lo querés comentar, se hizo en Paraguay, así que te cedo acá en este caso el micrófono. Bien, buenas tardes para todos. Bien, esto es un trabajo de investigación en la misma línea que venía colocando Lucas. Básicamente lo que hicimos fue el mismo protocolo utilizado por Lucas y el resultado final, en las evaluaciones tomamos unos videos y en donde podemos notar claramente el incremento de la población en función a los tratamientos colocados. Tenés el testigo, tenés el testigo comercial, o sea, el testigo absoluto, testigo comercial y finalmente Verdavis. ¿Y cómo queda en cuanto a la presión de cigarritas dentro del contenedor? ¿Por qué dentro del contenedor? Porque tiene unas mallas que no permite que haya migraciones externas, un poco generando ruido dentro de los ensayos. Eso quiere decir que la cigarrita que habíamos colocado al inicio de los ensayos y después a los 10 días, la segunda infestación, por así decirlo, antes de la segunda aplicación, porque van 2 aplicaciones de Verdavis en este caso, toda la población generada es básicamente dentro de esas mallas, dentro de cada pote, por así decirlo, y va incrementándose la población. En líneas generales, ¿qué nos indica también esto? Que la contención del incremento de población es muy importante. ¿Por qué? Porque está actuando sobre ninfas, que es la que va, obviamente, generando nuevas poblaciones, y esto es determinante para tener finalmente un buen manejo de la problemática y una contención importante de la población. Esto es clave para manejo de Dálvulus. Entonces, eso es básicamente lo que está demostrado en estos videos, obviamente colocados al final de la evaluación, ¿verdad? Avanzando un poco ya con la
presentación voy a mostrarles un ensayo muy interesante llevado a cabo en Brasil en base a una metodología desarrollada en los Estados Unidos ya hace bastante tiempo y que hace referencia un poco, acá menciona cese de la alimentación y yo estoy en línea más con lo que decía Lucas, que antes que menciona cese de la alimentación es más bien un cambio en lo que es la alimentación de la plaga. ¿Por qué? Porque obviamente viene afectado por lo que es el producto. Entonces cambia lo que es la forma de alimentación y eso influye finalmente en lo que es contención de la población y por ende manejo de la plaga. Entonces esto es bastante interesante, es una metodología que traducido al español sería así como un gráfico de una penetración de cargas electrónicas en donde tenés un circuito electrónico, en donde por un extremo está, digamos, conectado a la cabeza del albus a través de un electrodo, puede ser o de oro o de platino, y del otro lado está, digamos así, una especie de cables que va con un extremo de cobre que hace la conexión. Entonces, y esto va conectado a un circuito que a su vez a una computadora que a través de un programa recibe todos los impulsos que van generándose en la conexión o en la interrelación de patógeno con hospedero. Entonces, el video también es muy interesante, creo que funciona de esta manera, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada vez que la plaga está interrelacionándose con el hospedero, entiéndase, alimentándose, inyectando el estilete, genera un impulso que eso se toma después en gráficos y se va analizando como para entender mejor finalmente cuál fue la conexión final del hospedero, de la plaga con el hospedero en estos parámetros, que sería básicamente, esto está en portugués, intentarlo pasarlo a español, el primero sería el estilete que no se interesa, o sea, nunca se insertó el estilete, nunca penetró el estilete, simplemente estaba caminando, es el primer parámetro. El segundo es una salivación, es decir, el Dalus penetró, hizo penetrar el estilete, pero generó una salivación hasta una alimentación. El floema es directamente la alimentación y es el punto más importante que, según los estudios de Brasil, hay que considerar porque es el momento en donde intercambia todo lo que es el momento en que actúa como vector. O sea, el floema sería la clave, en ese caso, de los parámetros tomados. Después tenés xilema, que es hasta donde puede llegar el estilete del albulus, pero que generalmente no genera mucha inyección de virus y bacterias y que realmente no tiene una influencia importante. Y finalmente tenemos los estiletes insertados, pero que no tienen ninguna actividad, es simplemente una excepción. Entonces, básicamente los parámetros tomados y estos fueron los datos colocados, ¿no? Fíjense, arriba tenés el testigo distribuido de la siguiente manera: un 43% de estilete insertado, pero que prácticamente no tuvo una actividad importante, o sea, solamente una excepción. La salivación, que está en torno al 32%, es decir, el estilete llegó hasta el floema y hubo una salivación, lo cual no significa que esa infestación, porque probablemente, o sea, está una de las probabilidades de que el dálvulus que está inyectando, que está colocando el estilete, no esté infestado todavía, por ende, la salivación no significa una inyección de bacterias y virus, y por ende por otro lado, tenés el 13%, que es donde hay una succión, una alimentación. ¿Succión qué significa? O sea, una mucho mayor interrelación del patógeno con el hospedero, significando que si el dálvulo se ha infectado con virus y bacterias, inyectaría dentro de la planta y si no, tomaría virus como para ser básicamente el vector. El xilema, que prácticamente no influye, y el lila 8,1 sería básicamente el estilete que no está activo. Eso pasado de lo que es un testigo a dálvulos ya infectados con Verdavis, cambia totalmente. Fíjese que el 43% que era no insertado, o sea, el estilete que no estaba colocándose al interior del tejido del vector, pasó a un 65%, prácticamente un 66%. Del 31% baja a un 16%, y lo más importante es que de un 13% de interrelación activa pasa a un 1,3%, por eso es que esto está un poco corrido, pero esto debería estar acá,
que es el verde, y significa que bajó un 90% de lo que es la conexión muy cercana con el vector con el hospedero, inyectando o succionando en todo caso virus y bacterias. Y el 15% también es lo que sería actividad de estiletes no colocados dentro del tejido. Entonces, este resultado muy interesante expresado de otra forma en datos específicos o concretos mucho más interesantes, fíjense, y esto va muy conectado con lo que es la plaga, hoy considerado como vector. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo está alimentándose, obviamente mayores son las posibilidades de que vaya inyectando también virus y bacterias. Y cambia notablemente toda la mirada que nosotros como investigadores también colocamos a los ensayos de campo. ¿Por qué? Porque fíjense, y lo interesante de esto, si supongamos que estamos frente a ensayos comunes o normalmente llevados a campo de chinches, en donde colocas un producto y analizas volteo al día siguiente. Un día antes o 3 días, hasta los 7 días, más o menos considerado como volteo todavía. Pero entre 24 horas y 3 días es volteo. Entonces medimos el volteo y determinamos que un producto tiene mayor volteo o menor volteo en función a ese parámetro. ¿Okay? En caso particular de Dalvulus, puede ocurrir, como estaba mencionando Lucas, en ese periodo de mucho más corto, de 8 horas apenas, o 4 horas o 3 horas, ya un control altísimo de la plaga. Entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? El cuidado que hay que tener es aplicaciones de campo evaluadas las 24 horas puede generar una confusión. ¿Por qué? Porque un producto puede a las 24 horas llegar a por ejemplo, 80% de control de Dalvulus versus un Verdavis que puede llegar a un 90-95%. Si ven, la diferencia es apenas de 15%, 10% porcentuales, ¿okay? Puntos porcentuales. Pero a las 24 horas. Pero ¿qué pasó en el intertiempo? Es que en el caso de Verdavis, como decía bien Lucas, a las 3 horas o a la media hora ya estaba un control muy alto en comparación al otro activo o producto que iba trabajando hasta probablemente llegar al mismo nivel de control, pero horas después, ya con todo lo que implica eso, digamos, el periodo de alimentación de Dalvulus al tejido. Entonces, eso es clave para entender del por qué la importancia de tener un activo que sea intrínsecamente, tenga una actividad intrínseca muy alta y sirva para contener o para cesar, como decía el título, rápidamente lo que es la alimentación de la plaga. Fíjense el control, el testigo en este caso, las veces versus lo que podría ser el Verdavis. Y por otro lado, y esto es muy interesante, fíjense, esto es periodo de la alimentación del Dalvulus en este ensayo. Esto es en segundos, pero pasado serían más o menos 1.5 horas versus apenas 8 minutos. O sea, el periodo de alimentación es mucho mayor y eso es lo que un poco para nosotros es la clave del manejo de esta plaga a través de lo que es el Verdavis y principalmente lo que es el Plinazolin. Un poco. Después viene la persistencia, obviamente es que se refiere a lo que es el periodo en el cual el activo permanece en la hoja funcionando como controlador de la plaga, y esto está relacionado básicamente a la afinidad que tiene con la capa cerosa, lo cual le permite estar mucho tiempo más sobre la hoja en comparación entre activos. También la tolerancia a la luz ultravioleta y al lavado de agua. Definitivamente tiene mucho más afinidad con la parte más lipofílica que acuosa, y en ese caso, y por esa es la razón de este periodo de persistencia en el campo. Y ahí te paso de nuevo. Gracias. Una cosita que nos olvidamos de mencionar, ¿me escuchan ahí? Sí. Dentro de la bolsita hay una hoja para que puedan hacer las preguntas al final no sé si lo mencionó José, por la duda lo reitero. Para el final de todas las presentaciones va a haber un espacio de preguntas. Intentamos que sea lo más prolongado que podamos. Está buenísimo que lo escriban ahí. Todas las preguntas que tengan al respecto las pueden anotar, escribir ahí, y después nos pararemos acá, nos sentaremos los 3 expositores para que disparen.
La idea es que se saquen todas las dudas que pueda haber. Pensamos que era mejor así podían tener todo el panorama completo de lo que cada uno de nosotros iba comentando. Así que, nada, por favor, está bueno que hagan preguntas, es más divertido para nosotros y es más divertido para ustedes. Bien, hasta acá lo que vimos es un poco las características de los activos, cómo funcionan los activos sobre el vector y cómo los dos principios activos se complementan para funcionar. Lo que vemos ahora en pantalla es un poco el contexto de dónde está el tratamiento químico dentro de lo que es un manejo integrado para lo que es este manejo de este vector, valga la redundancia, que como ven en pantalla, y creo que ya José lo mencionó, no puede ser de ninguna manera abordado de un solo aspecto. Y creo que la mayoría de ustedes ha ido a por lo menos 2 o 3 charlas de Dalvulus y ha escuchado reiteradamente estos 3 pilares o estructurados de diferentes maneras. Nosotros lo pusimos como 3 pilares, otras columnas. Hay otro que lo pone como una forma de pirámide, y lo viste también como las patas de una mesa, y así podríamos seguir, pero me parece que lo importante, que lo hablábamos ayer con Alejandro, estamos todos en sintonía de que no hay una sola herramienta para manejarlo, que nada es mágico y que todos estos parámetros deben ser abordados de forma integral para llegar a la mejor solución posible y no nos pase lo que al menos a nosotros allá en Argentina nos pasó, y nos pasó bastante duro fue el tema. El primer punto que paramos es genética tolerante. Como les comenté a lo largo de la presentación, no podemos controlar el 100% de lo que está de la especie, o sea, del target en el campo. Siempre hay una proporción que queda remanente, que queda libre, por más bueno que sea el producto, por más eficiente que sea en la aplicación, por más eficiente que sea el timing, nunca logramos el 100% de todo. Y en el caso de vector, ese pequeño remanente es suficiente para transmitir las enfermedades, y en el caso que sea de la genética susceptible, eso genera un impacto fuerte en lo que es el rendimiento. El segundo aspecto tiene que ver con lo que es el manejo cultural. Ale, te estoy sacando mucho, me imagino, lo voy a pasar muy rápidamente, pero tiene que ver con lo que es el manejo del maíz guacho, las fechas de siembra, un buen cultivo de maíz nutricionalmente bien nutrido, queda reiterando, ¿cómo? Redundante, ahí está, bien ahí, estaban atentos. Y el tercer aspecto, ya sí, abordando lo que es el manejo químico, hablamos de lo que tiene que ver con el comportamiento de Dalvulus y el momento de intervención, y la eficiencia de control por parte de Verdavis. Hay otro punto que es muy importante, y todos los semilleros de a poquito están empezando a ayornarse, no solamente sobre la genética, sino sobre lo que es tratamiento de semilla, un punto que aporta y suma a lo que es el manejo integrado. La aplicación foliar, como ya dijimos, Verdavis es una pata más sobre lo que es el manejo integrado de Dalvulus. Debe ser complementado con otras herramientas en caso de ser necesario. En el caso de Uruguay y de Argentina, nosotros estamos por el momento recomendando hasta 2 aplicaciones de Verdavis. Estamos trabajando por la tercera, lo vamos a ir a ver más adelante en el siguiente slide, en el posicionamiento. Por lo que es el ciclo de Dalvulus, que está alrededor de 24 o 25 días, corregime Alejandro si estoy equivocado, y por las recomendaciones de IRAC, hasta 3 aplicaciones podríamos estar aplicando, que tiene que ver con apuntar o aplicar o controlar siempre la misma generación. Una vez de esas 3 aplicaciones o de esos 3 productos que utilicemos sobre esos 21 o 24 días, deberíamos estar cambiando a otro mecanismo de acción. Esperemos que no necesiten más de 3 aplicaciones, pero en el caso de que así fuese, pueden rotar o deberían rotar con otro producto con un mecanismo de acción diferente. El momento y calidad de aplicación, como pasa para malezas, como pasa para plagas y como pasa para enfermedades, es fundamental. En el caso de Dalvulus es solamente presencia en el lote, es detección en el lote, ahí dispara la aplicación. No hay umbral por el momento definido porque todavía no tenemos un material tolerante.
Así que la recomendación nuestra pasa por, en donde detecten Dálvulus en el lote, arrancar con la secuencia de aplicaciones, y en el momento que nosotros indicamos para arrancar con esa secuencia, que lo que ven ahora en pantalla es justamente el posicionamiento de Verdavis, es a partir de B2. ¿Qué es B2? Cucharita más una hoja. Una plantita bien chiquitita. Van a renegar, me van a decir, Lucas, la mayoría del producto se va al suelo, pero recuerden que lo que estamos controlando no es una plaga que ejerce directamente daño sobre el cultivo, sino un vector que transmite enfermedades. Y el periodo de susceptibilidad del maíz está en esta etapa, que va de B2 a B8. Más sensible, acá tempranito. Eso lo vimos, Eduardo lo va a mostrar a continuación. Por eso la recomendación nuestra es entrar con 2 aplicaciones sucesivas a partir de B2, con los primeros individuos, y esas aplicaciones separadas entre 5 y 7 días. No más de eso. Quiere decir, llega B2, lunes, aplico, miro pronóstico de clima, dan el próximo lunes viento o lluvia o lo que fuese, aplico antes. Si aplico después, hay una brecha de tiempo acá que me queda entre una aplicación de la otra, y eso es Dálvulus que pica, Dálvulus que transmite enfermedades. Como les decía, esto no nos va a garantizar que no veamos plantas con sintomatología de espiroplasma o de cualquiera de las enfermedades, porque ustedes conocen muy bien la dinámica de expansión de hojas del cultivo de maíz, y que por más que apliquemos cada 5 o 7 días, siempre hay una parte que queda libre de producto. Nosotros solamente podemos proteger lo que con el producto asperjamos o mojamos. Lo que está por debajo de la expansión y que continúa creciendo aún después de esa aplicación, no está protegida, y eso es susceptible de que venga una chicharrita, inserte su estilete y transmita enfermedades. Por eso es tan importante el de respetar los estadios tempranos con incidencias bajas poblacionales y mantener una secuencia. Porque lo que apuntamos no es a controlar Dálvulus, sino a proteger el cultivo. Creo que esa es la clave, es proteger el cultivo en estos estadios tan tempranos. A mí me ayudó un poco, me gusta mucho lo que es protección vegetal, me gusta mucho lo que es el manejo de enfermedades. Vengo de la zona núcleo de Argentina, que hay mucho trigo al igual que acá, y lo pensé bastante desde ese lado, ¿no? Lo que es roya estriada, sobre todo, salgando las enormes diferencias, es un manejo bastante preventivo y se hace con valores de incidencia muy, muy bajos. Por eso, de vuelta, no hay que apuntar a controlar Dálvulus, sino que hay que apuntar a proteger el cultivo. Por eso es tan importante la genética, por eso es tan importante la secuencia de aplicaciones, y por eso es tan importante que se respeten los intervalos de días entre esas secuencias. Otra de las cosas que hemos visto, nosotros no es que nos quedamos acá, nosotros llegamos hasta acá con las 2 aplicaciones, y siempre la recomendación es monitorear, ¿no? Llegamos hasta acá, terminamos la segunda aplicación, continuamos viendo chicharrita, como les decía, estamos trabajando en la tercera aplicación. En un futuro esperemos poder recomendar esa tercera si es que los datos son consecuentes con lo que vemos, como pasa en Paraguay. En Paraguay y en Brasil tienen 3 aplicaciones sucesivas. Si continuamos viendo chicharrita, continuamos aplicando o con Verdavis, en el caso que tengamos las 3 ya recomendadas, o con otros productos de la competencia que estén recomendados para chicharrita. Y lo mismo si pasa acá. Esperemos que eso no sucede, pero si sucede, hay que entrar con otros productos. No lo aplicamos acá porque ustedes saben las características que tiene Plinazolin, sobre todo que es persistencia. En estado de clavito no tiene sentido, mucho, el 99% del producto haría al suelo. Creemos que hay otras herramientas de menor costo que pueden dar un resultado no similar, pero nos permite de alguna manera llegar a la situación de B2 un poco más holgado. ¿Se comprendió? ¿Sí? Me expliqué, sería la... y acá un poco ya te vuelvo a dar el pase a Eduardo, que un poco la idea es mostrar con datos, con resultados, el porqué del posicionamiento. Y Eduardo, te estoy sacando letras, así que dale vos.
No, está bien. ¿Me permitís el pasador? ¿No? Sí, perdón. Bien, gente. Acá la primera polémica que se puede generar, y de hecho en Paraguay ocurrió eso en su momento, es la diferencia en cuanto a dosis que estamos teniendo en lo que sería Paraguay y Brasil, y también el número de aplicaciones. ¿Okay? Entonces, empiezo por ahí apenas para entender un poco del porqué de este posicionamiento, y después vamos en la parte un poco más profunda. Sin embargo, el punto clave es que todos empezamos en B12, o sea, alineado totalmente en lo que es el momento de la primera aplicación. Esto es clave, gente, porque si no, pasamos de tiempo, y es lo que voy a mostrar en los ensayos que tuvimos. Porque nosotros, obviamente, tuvimos unas recomendaciones de Brasil. De hecho, quisimos probarlo en condiciones locales nuestras, lo probamos y quedamos en prácticamente lo mismo con algunos matices. ¿Okay? Entonces, esa diferenciación en cuanto a dosis, por ejemplo, y la gran diferencia en lo que puede ser Uruguay y Argentina, pasa un poco por la presencia ya de otros insectos en estadios iniciales del maíz. Por ejemplo, el caso de Dichelop. Dalbus no es el único target importante para productores en Paraguay de maíz, también es de Dichelop. Y ellos entran ya entre germinación y en B1 con una aplicación de una mezcla de piretroides más neonicotinoides. Entonces nosotros aprovechamos esa primera aplicación y contenemos un poco más la aplicación de Verdavis y entramos en B2. Y esto también está en base a ensayos, resultados de ensayos ejecutados a campo. Entonces, esa es una primera gran variación. Las aplicaciones de mezclas de piretroides y neonicotinoides entre B1, B2, ya entramos con Verdavis. Después, esas dosis altas de Verdavis es por las dosis que podemos incrementar de lambda, que sabemos que tiene un buen volteo, obviamente dirigidos también en lo que pueda aparecer un Euquistus, en lo que pueda aparecer una Spodoptera en ese periodo. Entonces son una serie de targets de presiones de plagas que tenemos tanto en Paraguay como en Brasil, que hace que tengamos esa estrategia de manejo y esas recomendaciones un poco diferentes. Pero como decía, sin embargo, la clave que hay que considerar acá es que en ambos casos, en los 4 países, empezamos en B2. O sea, hay un patrón en donde estamos colocando en B2 y ahora les explico por qué. Por lo menos desde lo que corresponde a Paraguay, que va en línea también con Brasil. ¿Okay? Vamos. ¿Por qué aplicaciones tempraneras o tempranas? Porque en Paraguay tenemos unas presiones bastante importantes de luz, considerando que el maíz forma parte de la gastronomía de Paraguay. O sea, tenemos la famosa sopa paraguaya sólida, que es hecha de maíz, y que por ende, y tenemos los choclos y demás, sopa, tenemos una alternativa, una cantidad importante de productos que se van generando a partir de maíz. Por ende, tenemos productores de media hectárea, una hectárea, que prácticamente están teniendo todo el año maíz disperso por todo el país. No solamente en la zona maízera, sino también en otras zonas. Y eso hace que la presión sea constante, que tengamos una presión siempre de dar luz en torno al ambiente. Eso hace que nosotros tengamos que tener bien identificado lo que acaba de mencionar Lucas respecto al estadio de soja, de maíz. Esto es, fíjense, esto es B3. ¿Por qué? Porque tiene una hoja, primera hoja expandida, una segunda hoja expandida y una tercera expandida y otras que van armándose. Entonces, esto es B3. Esto ya está pasado. No hay manera de volver atrás. Esto tiene que ser una hoja antes como para iniciar los periodos de, digamos, aplicación. Eso nosotros probamos a campo, porque venía la recomendación de Brasil y probamos a campo. Serían, en este caso, 7 aplicaciones. Siempre vamos a batería de 7 aplicaciones en Paraguay. Esto podemos discutir, podemos hablar realmente, pero a nosotros nos costó por lo menos entre 8 y 10 años entender qué es lo que nosotros tenemos que colocar a campo. Son 7 aplicaciones intermedio de 7 días. ¿Okay? Entonces, partimos siempre de la base que el productor estará entre 5, 6 o 7 aplicaciones, y por eso los ensayos los colocamos siempre de esta manera y con esta batería de aplicaciones. Está el testigo, está la primera aplicación iniciada en B1, la primera aplicación iniciada en B2 y la primera aplicación iniciada en B3. Ok, intervalo de 7 días. Y fíjense la diferencia en cuanto a sanidad y la determinación en que para caso de Paraguay estaría entre B1 y B2 el inicio de las aplicaciones. Como les mencioné, en Paraguay tenés entre BE y B1
esa aplicación targeteando lo que es Develop, descartamos por ende B1 y apuntamos en B2, que sería lo mismo que Brasil, apuntando a partir de B2. O sea, inicio de aplicaciones a partir de B2. ¿Okay? Entonces, primer punto importante, inicio de aplicaciones en B2. ¿Con qué producto? ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Voy a intentar hacer lo más simple posible esta aplicación. Primero que nada, fíjense la gran diferencia. No estamos colocando datos de control de adultos, de ninfas, de Dáludus per se. Estamos colocando sanidad total. O sea, ¿qué tanto llegó la planta sana al final del ensayo en base a la batería de aplicaciones que colocamos o en base al ensayo? Eso es una gran diferencia. Ahí tenemos también dos cosas, o sea, una variable más muy interesante que consideramos o ensayamos: híbridos tolerantes e híbridos susceptibles dentro del ensayo. O sea, dos híbridos, para ver cómo reaccionaba en cuanto a los tratamientos. ¿Y de qué constataban los tratamientos? Constataban de, básicamente, 1, 2 y 3 tratamientos que tenían una aplicación, perdón, que tenían una batería de 3 aplicaciones de Verdavis seguida de 3 de Endigo. En este caso, Endigo Pack, que no es otra cosa que un chorrito más de tiametoxan, como para darle un poco más de fuerza de tiametoxan. Ustedes saben, en Paraguay, tiametoxan está por el suelo. No hay manera de contener, ya, sea, ya le dimos digamos, la tolerancia. Entonces, por eso, turbinamos un poco lo que es el Endigo, colocando 25 gramos más de activo de diametoxan por hectárea, llegando a 75 por hectárea. Ok, entonces son 3 de Verdavis, 3 de Endigo Pack, 3 de Verdavis, 3 de Endigo Pack, 3 de Verdavis, 3 de Endigo Pack. ¿Cuál fue el factor variable? ¿Cuál es la variable? El inicio de aplicación. En BE, en B2 y en B3. Y lo mismo para un competidor, que lo más común, lo más potente que el productor pueda colocar, variando la dosis, de 3 de acefato, Endigo Pack de nuevo, 3 de acefato, Endigo Pack, 3 de acefato, Endigo Pack, en los mismos momentos, en BE, en B2 y en B3. Y eso después vimos finalmente cómo influía en el control de Dáludus expresado en sanidad total al final del ensayo. Esto es para variables, para híbridos tolerantes. Fíjense el nivel hasta dónde llega la contención solamente por tolerancia. Tenés un 40% de plantas afectadas, tenés un 60% de contención, o sea, plantas sanas para híbridos tolerantes. ¿Okay? De eso vas conteniendo con esta batería de aplicaciones en un 15-17, no hay mucha variación, un punto a favor, entre lo que es BE y B2. O sea, no tenés mucho cambio en cuanto a contención de enfermedades. Sí, cuando está empezando en B3, se te levanta mucho, en 24, digamos, un poco las plantas afectadas. Para lo que es acefato, fíjense lo bello de este ensayo, prácticamente no tenés ninguna variación, empezando en BE o en B3, siempre que sea un híbrido tolerante. ¿Por qué? Porque la tolerancia te da esa posibilidad o este desafío de que si no es un producto realmente que contenga bien, prácticamente no estás influyendo en lo que es el efecto de Dáludus y por ende sanidad total. Y esto es híbridos susceptibles. Acá la conversación es diferente porque tenés ya prácticamente un 87% de plantas afectadas, apenas un 20% de plantas sanas en el testigo. Y las variaciones en función a lo que sería la batería de aplicaciones, en donde tenés, empezando en B2, bastante parecido a BE, y a partir de B3 se te dispara el nivel digamos, de plantas afectadas porque estás entrando tardíamente, y ahí un poco más te marca variación o tendencia cuando estás en un acefato volteador. Tenés una tendencia que a medida que vas acercándote al punto óptimo de aplicación, tenés una respuesta importante. Esto, obviamente, si no se expresa en kilogramos por hectárea o en porcentaje a más, tendríamos como una parte no analizada y una parte interesante de ver. Entonces, por eso colocamos en porcentaje a más que en rindes por kilogramos por hectárea, de lo que sería a medida que vas colocando y vas variando los momentos de aplicación. Entonces, ahí tenés básicamente el porcentaje a más de kilogramos por hectárea obtenido sobre el testigo de híbridos tolerantes, aplicándolo en ese programa, por un lado. Y por otro lado, cuando vas por susceptible, tenés otra historia,
¿Por qué? Porque estás en función al programa y al momento aportando mucho más que lo que podía ser un competidor bastante fuerte. Como decía, el productor maneja las dosis de acefato, te va a colocar un kilo y medio, 2, dependiendo si está desesperado o no, porque el costo le da. Entonces, fíjense lo que aporta y en líneas generales, como nosotros llegamos a la conclusión, fíjense que para el caso de un tolerante aún rinde a más de aproximadamente un 30% más y para un susceptible a un 50% más de rinde. Eso es mucho. Y entiendo yo de que para híbridos templados, probablemente, no quiero errar por mucho, pero apenas una asunción que tengo y que hoy lo estaba analizando, que probablemente el comportamiento sería más parecido a este que a este, por la susceptibilidad que tienen normalmente los híbridos templados en comparación a los tropicales que nosotros tenemos en Paraguay y en Brasil. Entonces, apenas para entender, esto es lo que tenía como techo el inicio del testigo de un susceptible versus un tolerante y lo que estás aportando a más por esa batería de aplicaciones en B2. Fíjese de cómo estás colocando realmente una variedad importante ahí de incorporación importante de rinde a más por eso. Y esto es calidad de grano, no es un detalle menor. Acá dividimos este pote en tres secciones, empezando por tamaño más grande de grano, mediano y pequeño, y los porcentajes. Y fíjense que finalmente llegamos a eso, que sería la distribución del testigo prácticamente uniforme, 30% alrededor de semillas grandes, medianas y pequeñas, versus un 50% de semillas grandes, 34% de medianas y apenas 16% de pequeñas. Y un detalle no menor, cuando estás empezando acá, en B3, lo mismo, la misma cantidad de aplicaciones, tenés el porcentaje de distribución de tamaño grano bastante parecido a lo que es un testigo. Entonces, esto es un detalle no menor que hay que considerar principalmente cuando estamos hablando de Dalbrus y de esta problemática en particular que genera a través de la transmisión de enfermedades virósicas y bacterianas. Ok, fantástico. Vamos por lo que sería. Habíamos hablado de momentos, habíamos hablado de un poco de lo que, por qué aplicaciones tempranas, por qué momentos, y ahora un poco vamos a darle un toque más de análisis, que sería, si bien ya entendemos que es en B2 que empezamos a explicar, ¿qué pasaría si hacemos el juego de cambios en cuanto a momentos de aplicación o inicio de aplicación de los productos? Es decir, ¿qué pasó si yo el Verdavis, en vez de colocarlo en la primera aplicación, lo coloco en la segunda o la tercera? O en vez de 3 aplicaciones, hago 2 o hago 1. Entonces, nos pareció interesante ejecutarlo y este es el resultado. Fíjense, esto es lo mismo, planta, fantástico, gracias. Se me iba la voz. Entonces, señores, acá, espero no se caiga, no voy a subirme porque se caiga. Entonces, plantas afectadas de nuevo y acá está la batería. Fíjense, lo mismo, 3 aplicaciones. Esto voy a colocarlo acá porque se cae, en verdad se cae. Entonces, son 3 aplicaciones seguidas de Verdavis y 3 de Endigopac. Lo mismo que el ensayo anterior, solamente que empezamos a hacer las combinaciones. 3 aplicaciones de Verdavis, 3 de Endigopac, 2 de Verdavis, 4 de Endigopac, 1 de Verdavis, 5 de Endigopac. Entonces, tenés 3 aplicaciones, 2 aplicaciones, 1 aplicación. Siempre, en estos casos, en estos primeros tratamientos, siempre el Verdavis empezando en B2. A es B2. ¿Okay? Saltamos después. 6 aplicaciones solamente en Endigopac. Casi me confundí. Sería 2 de Endigopac y 1 de Verdavis. Pero esto sería, fíjense, en Paraguay, cada semana lanzamos como 2 hojitas. Entonces sería B2, B4, B6. ¿Ok? Entonces, B2, B4, B6. En B6 estaré iniciando Verdavis, no en B2 acá. Y esto, en líneas generales, una aplicación de Verdavis colocado acá sería similar a esto. Debería ser similar. ¿Por qué? Porque es una aplicación. Dentro del combo es una única aplicación de Verdavis, acá también, pero los momentos son diferentes y qué resultado nos puede arrojar, vamos a ver. Después tenés también 2 de Verdavis, pero a partir de B4, B6, no B2,
que es comparable con esto. Y después el competidor. Acá no coloqué nombres porque la última vez que hice la charla en un canal casi me costó el puesto. Así es que vamos por eso. En verdad les digo, gente, se enojaron bastante los canales. Bien, ahí va. Esto sería testigo, 80%, o sea, estamos hablando de un híbrido susceptible. Y los niveles de control, o expresado en este caso en sanidad, porque no veo nada. Entonces sería 27 en caso de que tengas 3 aplicaciones, o 22 creo, 27, 3 aplicaciones seguidas a partir de B2. Cuando vas reduciendo la cantidad de Verdavis, apenas en 2, siempre iniciando en B2, tenés 36%, caso un 10, un 8, 10% puntos porcentuales a más. Cuando tenés una aplicación, salta a 43. Y después, cuando tenés una batería de solo Endigo, en este caso Endigo Pack, les vuelvo a recalcar, 25 gramos más de temedoxam por hectárea, tenés un 51% de plantas afectadas. Versus, ahí vamos. Esto, por ser una aplicación dentro de la cantidad de pack de Endigo, debería ser bastante similar a este. ¿Okay? Solo que los momentos son diferentes, y ahí vamos. ¿Es bastante similar? No, tener un 10% a más. ¿Por qué? Solamente porque iniciaste tarde la aplicación de Verdavis en comparación a esta también única aplicación, pero que iniciaste muy temprano. Entonces, ahí tener los porcentuales cambiando por simplemente atrasar las aplicaciones. Y esto es 2 aplicaciones de Verdavis, pero empezando en B4, en comparación a esto que sería 2 aplicaciones de Verdavis también, pero empezando en B2. Fíjese, también tenés al menos en media de 8 a 10% a más de plantas afectadas simplemente porque estás atrasando, mismo que tengas 2 aplicaciones seguidas. Y el competidor, y por eso digo que casi me costó el puesto, porque el competidor, que era el canal que tenía combinaciones de neonicotinoides, la maestría que ellos hicieron, no pudieron aceptar que acá, teniendo tantas combinaciones, sea exactamente igual que 6 aplicaciones de Endigo. Acá. Esto no podía aceptar. Pero pasa, señores, que no es el tema de que tengas combinaciones de activos y demás. El tema es qué activos estás teniendo dentro del producto o qué combinación de activos estás teniendo el producto y en qué momento estás colocando esos activos. Entonces, eso le faltó al canal. Probablemente, si lo analizasen bien, esto podría haber acá o esto acá. La combinación haría falta como para contener. O sea, no es algo tan sencillo como decir, pasa que en mi programa tengo combinaciones de activos de diferentes modos de acción, por ende, debo tener mejor control. No, claramente no es lo mismo. Tenés acá repeticiones de Endigo, que es lo mismo que combinaciones de activos de neonicotinoides. O sea, eso es clave también entender que no solamente es, como vuelvo a repetir, combinaciones de activos, sino momentos que estás colocando y qué estás colocando en ese momento. Testigo, como se veía al final, las evaluaciones, y el comercial, prácticamente muy parecido al que es el testigo en general. Bueno, no tanto, pero va al lado. Y los rinde a más versus testigo, tenés casi un 40% de rendimiento a más. Siempre me dicen, pasa Eduardo que no va a tener una parcela sin aplicar, va a tener que aplicar. Entonces, bien, entonces comparemos con el competidor. ¿A cuánto a más? Considerando siempre esto como óptimo, tenés un 40% a más que el testigo absoluto y un 20% a más que el mejor programa que nosotros hoy tenemos en el país, que sería esa combinación que está ahí. El P1, P2, o sea, T1, T2 y T3 es la combinación mejor que hay en el país, que está colgando un canal, y sobre eso estamos un 20% de rinde a más. Eso sería expresado no solamente en rinde a más, sino también lo que es calidad de semillas, fíjese lo que es tamaño de semilla, y lo que es también sanidad vegetal, o sea, sanidad de hoja, sanidad total de la planta. Creo que, sí, con eso estoy terminando. Entonces, perdón, ahí me perdí porque yo quise atrasar y no pude atrasar. Pero básicamente, de mi parte, Lucas, era lo que quería compartir con ustedes en la experiencia de Paraguay. Como decía, nos costó un poco entender y encontrar la vuelta
en muchos casos porque no queríamos asumir que a partir de la presencia de Dalvurus hay que encarar de otra manera todo lo que es el sistema de manejo o producción de maíz. Hoy día tenemos asumido un programa, un plan, y eso lo estamos ejecutando independientemente de que pensemos que va a haber una población importante, una presión importante de Dalvurus o no. Eso sería básicamente en líneas generales para después seguir. Gracias, Edu. Con esto no quiere decir que nosotros le vamos a recomendar que hagan 7 aplicaciones. Escuché el murmullo cuando vieron los slides. El programa está hecho así para mostrar las diferencias y el impacto que tiene el utilizar Verdavis en un momento o en otro, o el seguir la recomendación de la compañía o no, o qué pasa cuando vos quebrás la recomendación de meter alguna aplicación entre medio de la secuencia de Verdavis. Esa es un poco la idea de poder mostrar esa presentación, independientemente que en Paraguay tienen presiones bastante importantes, que esperemos nosotros no estar cerquito de eso, Eduardo. Esperemos acomodar, vamos a ver qué nos dice Alejandro. Pero bueno, como les decía, tanto en Argentina como en Uruguay hemos aprovechado mucho la experiencia de otros países que ya venían trabajando. Creo que esa es la fortaleza de una compañía como Syngenta. Y como mensaje final, remarcar el momento de aplicación, como dijo Eduardo, hasta el cansancio, aplicaciones en B2, con apenas presencia de Dalvurus en el lote. Hacer esas 2 aplicaciones en forma consecutiva, entre 5 y 7 días entre cada una de ellas. Y cuando termine la aplicación, esperemos que ahí se termine el problema, pero si así continuase, la idea es que sigan con otros productos. Estamos trabajando con la tercera aplicación, estamos en fase de registro, tanto en Uruguay como Argentina, y estamos también explorando la dosis de 250 centímetros cúbicos. De vuelta, en caso de que veamos que hay un aporte ahí, volveremos con las recomendaciones y reajustaremos eso, y en el caso que no lo veamos, mantendremos esa recomendación. Así que, José, eso era... Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias, Lucas, gracias, Eduardo. Siendo una plaga que apareció tan repentinamente en Uruguay el verano pasado, era muy importante poder tener el apoyo de ustedes y toda la experiencia de varios años de chicharrita en Paraguay para así nutrirnos de toda esa experiencia que nosotros aquí no teníamos. Nicolás está acostumbrado a hacer un montón de ensayos, pero en el caso de chicharrita no tuviste la oportunidad, así que vamos a darte la revancha con la soja. Entonces, donde venimos trabajando, Nicolás viene trabajando hace 5 años con este producto en soja y ahí sí, a falta de ensayos locales para maíz, hay 5 años, casi 50 ensayos de soja que a partir de ahora Nicolás va a empezar a mostrar. Como decía Lucas, al final de la actividad todos los expositores van a pasar al frente y les vamos a estar brindando un teléfono para que vía WhatsApp hagan llegar todas las preguntas. En el próximo corte les vamos a estar poniendo el teléfono, así ya luego empiezan a hacer todas las preguntas y las hacemos en forma ordenada a través de WhatsApp, ¿sí? Ahora sí, Nico, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me falta el... Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar con la presentación, de vuelta en nombre de Mació y de Syngenta, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros un lanzamiento realmente es muy importante y realmente estamos muy contentos de poder compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a festejarlo de esta forma. Este producto, que como bien estuvimos hablando, va a ser una estrella para nosotros, como se fijaron en Brasil, Paraguay, Argentina. También es un producto que lo queremos posicionar en Uruguay para el cultivo de soja, ¿sí? Así que no solamente lo vamos a usar en maíz, sino que también lo vamos a usar en el cultivo de soja. Antes de arrancar con los ensayos, ¿en qué nos basamos justamente para decir que Verdavis realmente es un muy buen producto para el cultivo de soja?
y nos basamos en que es un producto que tiene un fuerte choque, un fuerte golpe, o sea que vamos a tener un producto que nosotros lo aplicamos y muy rápidamente va a tener un efecto de volteo, muy fuerte, muy rápido. Es un producto que va a tener una muy buena residualidad, una muy buena persistencia, y por último es un producto que va a tener un muy buen espectro de control. Este producto en soja lo vamos a estar posicionando para las chinches, pero de vuelta, fíjense en esos pilares, además de controlar chinche, va a permitirnos controlar otros insectos que últimamente nos están complicando bastante, entre ellos los ácaros y los trips. También este producto va a permitir controlar algunos lepidópteros, ¿sí? Así que realmente tenemos un producto muy, muy interesante. Esto es un poco lo que decía José. En realidad no fueron 5 años, sino que fueron 6 años, porque le podemos sumar este año, que también hicimos ensayos. Este es un producto que lo hemos probado muchísimo, muchísimo. Lo hemos probado, como les contaba, en chinches, en trips, en ácaros, en lepidópteros. Y hemos recolectado mucha información. Es un producto que lo conocemos muy bien, así que lo tenemos muy probado. La idea de esta presentación es contarle un poco los ensayos que hicimos en Uruguay, sobre todo los ensayos más representativos, y con eso ustedes se hagan una idea de cómo funciona el producto y ver si se animan a probarlo este año. Como les conté, este producto está direccionado al control sobre todo de las chinches, ¿sí? Entonces yo elegí una serie de ensayos en 2 veranos, que fueron veranos que realmente tuvimos bastante chinches, y entonces les estoy armando un protocolo, ¿sí? un ensayo, en el cual les voy a mostrar un testigo, obviamente sin aplicación, un producto como el Engeo, ¿sí? Que es un neonicotinoide con un piretroide, a 200, otro competidor, que es el número 4, que es una mezcla de dinotefurán más bifentrin, a una dosis de 400. Fíjense que esa es la dosis mayor, no lo puse a 300, lo puse a la dosis más completa de ese producto. Y después les muestro 2 dosis, 150 y 200 de Verdavis. A mí me gusta mucho mostrar los números totales de bichos, no me gustan los porcentajes de control, me gusta ver el número total porque realmente muestra todo. Y ahí ya de entrada yo les muestro cómo se comportó el promedio de esos 6 ensayos y cómo evolucionó. Fíjense en que arrancamos con 2 chinches por paño, ¿sí? Creo que ya estamos pasaditos. Si nosotros llegamos a tener 2 chinches, estamos preocupados, ¿sí? Pero me gusta, vamos a ver cómo se comportan justamente los productos con estas situaciones. Primer producto que coloco, Engeo, ¿sí? Fíjense, muy buen volteo, poco tiempo, ya bajamos las poblaciones, pero si prestan atención, ya en el día 14, ahí ya comienza a suceder algo. Obviamente que estos son ensayos con presión, no siempre sucede esto, pero fíjense que ya el día 14 ya comienza a haber un aumento del número de chinches, y si ustedes hacen un seguimiento de esto, muy probablemente el día 20 por ahí ustedes decidan hacer una segunda aplicación porque ya estamos llegando a la chinche por paño. Es lo que pasa normalmente, ¿sí? Segundo producto que les muestro es la mezcla de dinotefurán más bifentrin. Tiene también un excelente volteo. Puede tener algún día más, ¿sí? Alguna residualidad más. Pero fíjense de vuelta que ya el día 24, ya estarían viendo de vuelta un aumento de la presión y probablemente tengan que volver a aplicar. Ahora les presento las 2 dosis de nuestro producto. Tiene de vuelta un excelente volteo, no tiene nada que envidiarle a estos productos, pero la diferencia es justamente que, fíjense, sobre todo la dosis alta, se mantiene con mejores controles. Ese era uno de los puntos que yo les remarcaba, que tenemos un producto con muy buena residualidad, ¿sí? En términos generales,
Un producto como Engeo, siempre hablamos de 21 días, a partir de los 21 días nos podemos empezar en términos generales, obviamente que siempre hay excepciones, pero un producto como este vamos a estar hablando de 25 o incluso algún día más de control, de tener la plaga controlada. Seguimos haciendo otro tipo de análisis, fíjense rendimiento, para nosotros obviamente que siempre el rendimiento es muy importante, y el promedio, bueno, de todos estos ensayos, estamos hablando que el testigo dio 2.700 kilos, cuando nos pasamos a los productos convencionales logramos llegar a 3.100 kilos, pero fíjense en qué interesante cuando Verdavis tenemos los rendimientos, encontramos un escaloncito más. ¿Sí? Le hacemos diferencias de kilos, análisis estadístico, y esto es un dato muy importante y muy interesante de este producto. Verdavis siempre, puede ser que unos años un poco más, un poco menos, pero siempre le van a ver una respuesta, un efecto que lo vemos en forma continua sobre el rendimiento. Esto lo voy a dejar un poquito acá, y en la medida que vayamos viendo la presentación, se van a ir dando cuenta dónde está el secreto de Verdavis, dónde están esos kilitos de más que siempre todos los años los observamos. Esto obviamente que es a consecuencia del peso de 1000, ¿sí? Para ir viendo un poquito, peso de 1000, tenemos granos más pesados cuando usamos Verdavis, o sea que tuvieron un mejor llenado y a consecuencia más kilos. Otro punto muy importante es el daño. Sabemos que las chinches pican, dañan. Fíjense de vuelta, tenemos ahí una escalerita y de vuelta los productos, las aplicaciones con Verdavis, logramos disminuir el efecto daño, que también es muy, muy importante para los que sabemos con el respecto al tema de las chinches. Ahora vamos a pasar a otra plaga. ¿Sí? Quedó un poquito planteado el tema de por qué rinde unos kilos más, pero yo les contaba que este producto no solamente controla chinches, sino que también controla muy bien ácaros. Ahí elegí esas secuencias de años. Todos sabemos que hemos tenido serios problemas con los ácaros en los últimos años. Y acá les planteo otro protocolo, ¿sí? otros competidores, y ahí pongo un testigo. Vertimec es la abamectina de Syngenta, es una abamectina 8.4 concentrada, bastante fuerte. Pongo otro competidor que es el bifentrin, ¿sí? Un piretroide, y después les coloco Verdavis de vuelta a 150 y 200 como veníamos viendo. De vuelta esto es números de ácaros, ya les planteo todo. Fíjense en el promedio de todos esos ensayos, realmente tuvimos poblaciones muy fuertes, muy complicado, y ahí vamos un poquito a ver cada uno de los tratamientos. Bifentrin, creo que últimamente lo estamos usando bastante, es un buen producto para los ácaros, pero es un producto que capaz que es uno de los de tiro un poco más corto, ¿sí? Fíjense en ahí ya a los 21 días se nos comienza a escapar, y ahí generalmente tenemos que, en caso de tener serios problemas, tenemos que volver a hacer aplicaciones. Un producto como el Vertimec, abamectina, logramos tener un poquito más de control, y de vuelta, fíjense en el Verdavis, tanto a 150 como 200, realmente los excelentes controles que tenemos para lo que son los ácaros. ¿Sí? Excelentes controles. Estas son unas fotitos. Hay dos detalles importantes a mirar acá, ¿sí? La cantidad de hojas y el color de las hojas. Y fíjense que está bien marcadito el degradé, ¿sí? Y vayan a la última, Verdavis. Realmente, si prestan atención, hay mucha más área verde y realmente hay mucha más cantidad de hojas. Por ahí viene este producto, donde se diferencia, ¿no? Este mismo ensayo también lo volvimos a hacer con otra plaga que nos está complicando bastante, el mismo protocolo que son los trips. Van de la mano, ácaros, trips, a veces se nos escapa uno, a veces se nos escapa otro. Voy de vuelta, acá en lugar de usar cantidad de trips, usé el daño, es más fácil de visualizarlo, pero el daño es un muy buen referente, es muy buen referente para saber la cantidad de trips, muy rápido. Y fíjense, el testigo, el bifentrin,
Creo que todos saben que el bifenthrin, o si no lo saben, es bueno que lo sepan, no es un lindo producto, no es un buen producto para el control de los TRIPS. Por lo contrario, generalmente controlamos los ácaros y le dejamos toda la pista libre a nuestros amigos los TRIPS. Y los TRIPS, los que han tenido problemas, hacen daño, raspan, lastiman y perdemos área verde. De vuelta, Vertimec muy bien, y de vuelta Verdavis 150, 200, excelentes controles para lo que son los TRIPS. ¿Sí? Este es otro ensayo en el Peñón, ahí cerca de Mercedes. En lugar de tener ácaros, acá tuvimos TRIPS, muy fuertes presiones de TRIPS, y de vuelta, fíjense, la cantidad de hojas y el color de las hojas en donde aplicamos Verdavis. A estos ensayos les volvimos a hacer rendimiento y, oh casualidad, de vuelta acá tenemos, obviamente que los kilos, miren los rendimientos, fueron los años complicados, que realmente los ácaros y los TRIPS, si había algo, realmente nos pegó muy duro, pero fíjense de vuelta la escalerita que queda y de vuelta Verdavis está marcando diferencias en kilos. Realmente diferencias en kilos. Cuando vamos a peso de 1000, de vuelta, donde está Verdavis, tenemos pesos de 1000 más pesados. Entonces ahora vuelvo, ¿se acuerdan el gráfico de rendimiento en chinches? Lo ato con esto y es, cuando nosotros usamos Verdavis para el control de las chinches, también vamos a estar controlando los ácaros y los TRIPS, que hacen mucho más daño del que nosotros pensamos. Realmente nos están raspando, nos están quitando área verde. Obviamente que va a haber años que son más kilos, años que son menos, pero si hay algo que nosotros hemos visto con este producto es, en forma continua, siempre le saca unos kilos más a los otros productos para controlar chinches. Y el secreto es justamente que deja un área verde. Y si ustedes van y este año se toman el trabajo, se hacen alguna tiradita, alguna parcela, traten de prestar atención justamente al efecto verde que produce este producto. ¿Sí? Bueno, como les contaba, también este producto anda muy bien para controlar lepidópteros. Ahí tenemos un protocolo que hicimos un testigo, clorantraniliprole, que es un producto bastante usado, Verdavis 150, 200. En anticarsia realmente es un producto excelente. ¿Sí? Es un producto excelente, excelente de volteo, excelente en residualidad. Así que para anticarsia, cuando nosotros estemos usando este producto, también vamos a tener excelentes controles en caso de tener también problemas. Otro lepidóptero que podemos tener es Rachiplusia. No es excelente como en anticarsia, tenemos controles medios, pero son buenos, no les voy a decir, no les voy a mentir, no son excelentes, pero ustedes van a estar usando un producto que también los van a estar protegiendo en caso de tener problemas con Rachiplusia. Obviamente que el destino final, el objetivo final, cuando usemos este producto, Verdavis, van a ser las chinches, pero en paralelo ustedes ya van a estar también teniendo el control sobre todas estas plagas. Un poco para ir cerrando esta presentación, un poco el posicionamiento. Como les contaba, lo estamos posicionando de 150 a 200. Objetivo principal, controlar chinches. Obviamente que vamos a estar controlando también ácaros, TRIPS y algunos lepidópteros, como les conté en la presentación. Esta es la etiqueta en la cual salió el registro de Uruguay, quedó media chiquita. Repito de vuelta, 150, 200, están todas las plagas y algunas consideraciones. Le doy la bienvenida a Alejandro Vera, que ayer llegó después de un largo viaje desde Tucumán. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Como decía hoy, entomólogo de la Estación Experimental Obispo Colombes. Ha trabajado muchísimo con esta plaga, la chicharrita. Y además es el coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Chicharrita en Argentina, que involucra un montón de puntos en Uruguay también. Así que vas a poder hacer mención de algún aspecto. Alejandro, gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien?
independientemente que las preguntas van hacia el final, si algo le inquieta para preguntar, levante la mano y lo hagamos. Porque creo que lo rico muchas veces es el intercambio, ¿no? Más allá de lo que yo le vengo a contar. Me gusta el tema de Dálvulo, le voy a decir exactamente muy parecido a los técnicos y a los productores de Argentina. Y el desafío más grande que enfrentamos es que estábamos acostumbrados a hacer manejo integrado de plaga con plaga de daño directo. Y esto lo dijo hace rato Eduardo y un poco Luca, nos desafió a desaprender. Dálvulus maide lo estudian desde el 80. Desde el 80 ya había, Eduardo Birle estudiaba Dálvulus maide, aspecto bioecológico. O sea, no es nuevo, es algo que ya venía pasando. Lo que pasa es que todo lo que aprendimos no era para este contexto. O sea, toda la info generada durante 20 años era extemporánea. Entonces, por eso a mí en mi charla me gusta colocarle que aprende a desaprender para volver a aprender. Porque todo lo que le dijeron, ya lo vamos a tratar de voltear, muchos mitos, eran falsos. O no eran tan así como pensábamos que eran. Y un poco la práctica. Le traigo mucha info, así que vamos a tratar de ir rápido para que les vaya a quedar la mayor posible y pueda entrar en una hora. Pero ustedes quedan en el medio. Pero vieron la rivalidad que tiene Argentina-Brasil, ¿no? Y a nosotros nos une desde el punto de vista entomológico, los que estudiamos plaga, y nos une esa rivalidad a flor de piel. Porque lo que pasa allá nos golpea a nosotros, a Argentina. Y ustedes están en el medio. E indirectamente también le golpea a ustedes, y en el caso de Eduardo, también lo toca Paraguay. Entonces entramos todo lo que es Latinoamérica en esa vorágine de plaga. Y fíjense, cuando empezamos a ver los vientos predominantes de migraciones que hay, entendemos por qué muchas cosas tenemos problemas de plaga y nos terminan golpeando a nosotros. En este caso que voy a abordar yo es Dálvulus maide, la chicharrita del maíz. ¿Cómo le llaman? ¿Chicharrito o cigarrita le llaman acá? Chicharrita. Estamos. Brasil fue detectada armígera 2010. Nosotros en Argentina, el obispo Colón, la detectamos 2013, 3 años después. M. sojai, Melanagromyza sojai, barrenadora de soja, un díptero. En Brasil estuvo en el 2016. Nosotros le detectamos en el centro de Córdoba, en Garbanzo, 2018. Resistencia Rachiplusia no en intacta en CRI 1AC, en campo Brasil 2021. Nosotros en campo la vimos en la campaña 22-23. Sin embargo, ahí no fueron primero los Brazuc. Fuimos nosotros porque la detectamos en el 2018 en condiciones de laboratorio. Y ya intuíamos que podía pasar algo de quebrarla intacta. Fue la primera vez, le diría, que se resolvió, que antes lo tuvimos nosotros, que Brasil. Helicoverpa sea, quiebre 2021 en Brasil, de víctera, de la proteína VIP. Quiebre en Argentina la campaña pasada septiembre. Cogollero, hay falla de tecnología, ya es Spodoptera frugipardens VIP. Nosotros hasta hoy en Argentina, nada. Entonces, fíjense que sí tenemos un destino que nos une. Por eso hay que mirar Brasil. Por eso ustedes también lo tienen que mirar y tienen que mirar Argentina, no para compararnos o bajar los modelos, pero porque es distinta la zona agroecológica. Hay que adaptarla a su zona. Pero usted inexorablemente está en el medio. ¿Y por qué está en el medio? Y porque también tuvieron detección de armígeras 2 años después, que fue en Argentina, y porque también hubo quiebra de intacto 1 año después de Argentina, y porque el año pasado la detectaron a M. sojai, Melanogaster sojai, la gente en línea. Entonces, fíjense, ustedes en una posición intermedia, quedan en el medio, por eso tienen que mirar. Pero algo que nos gusta mucho los entomólogos es un concepto de hablar de bioglobalización de plagas. Y para que sea técnicamente fácil es correrse, es donde generalmente estaba, dejaba de estar y pasa a otro lado. Esa era la zona de Argentina, no Ainea, que generalmente era endémica, que estaba la chicharrita, que tuvo su crisis 19-20 como fue en Brasil, pero se quedaba confinado en el lugar ese. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que se empezó a correr a la zona núcleo, a la zona más importante de Argentina de producción, la zona centro de Argentina. Fue bueno y fue malo. Fue bueno para nosotros del NOA porque pasó a ser una cuestión de Estado, si no iba a ser una plaga regional. Y seguramente las decisiones no iban a ser igual. Entonces ese fue el impacto más fuerte que tuvimos. Pero fíjense, cuando hablamos de que se estudiaba,
el doctor Santano está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Y simula escenarios que pueden pasar. Él yo le había estudiado qué podía pasar con SEA y Dalvulus mairi. No más que él dijo en el 2050 y en el 2070 en Argentina va a haber un corrimiento de plaga por efecto del cambio climático, que tanto hablamos. Y va a pasar del Noadnea hacia el centro. Qué pena, le falló por 30 años. Nos adelantamos 30 años. Bueno, y ahí evidenciamos lo que aumentó 1 grado. Y en los insectos ectotérmicos hacen desplazamiento, más generaciones, tolerancia. Pero pasó mucho antes de lo que esperaba. Bueno, eso está pasando en todo el mundo. El último reporte hace 2 semanas. Es buena noticia. Tiene una competencia no solamente de mercado, sino que está tocando la puerta del Corn Belt, del cinturón maicero de Estados Unidos, si se llega a instalar entre lo que es Indiana, lo que es Illinois. Esas son las detecciones que hoy hay en Kansas. Entonces, fíjense que es real el proceso de bioglobalización de plagas. Está pasando en todos lados del mundo. Dicho esto, ¿qué es el desafío que enfrentamos? Es bueno, a mí me gusta desconstruir para construir. ¿Y a qué me refiero con esto? Poder entender qué nos pasó. Si no tenemos sensaciones, decimos pasó esto, pero no sé si realmente fue esto. Bueno, vamos ahí, ¿qué pasó antes a que tengamos esta epifitia de plaga? Lo mostró Lucas, yo lo hice en forma de pirámides, pero en realidad el concepto que le tiene que quedar es que si hace una sola cosa van a fallar. Tengo que hacerla prácticamente a todas, porque si no hago no voy a ser efectivo. Esta plaga nos desafía a eso, nos desafía justamente multifactorial su manejo. Entonces por eso refuerzo el concepto, no van a manejar más maíz como antes. Eso es lo más importante. Y es una noticia fuerte, ¿no? Le duele mucho al productor argentino decirle eso, pero es inevitable, no lo van a hacer porque antes el productor argentino, y muchos de ustedes seguramente lo hacen igual, les preocupaba sembrar, que esté implantado el cultivo, fertilizar y me iba de vacaciones. Eso no lo van a poder hacer más. Y lo miro a la cara cuando le digo para que le quede mi cara, ¿no? Porque si no monitorea, no van a poder hacer maíz. Y fíjense que un poco el antecedente, no solamente la transgénesis está flaqueando los eventos transgénicos, sino Dalvulus. Entonces tenemos que volver al campo a monitorear. Si no hacemos eso, no vamos a poder hacer maíz. Fuimos al médico. ¿Vieron cuando vos vas al médico y te mal diagnostican y te dan un medicamento que no es y seguí enfermo? Bueno, eso nos pasó 3 campañas con efecto de niña. Esto se veía mucho el efecto de estrés abiótico y en Argentina decíamos, no, es la seca, es el efecto de niña. Y ya teníamos espiroplasma. Entonces estábamos mal diagnosticados. Para variar, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que el 2023 tuvimos el invierno más benigno en la historia. Y prácticamente hubo una sola helada sin importancia en la zona productora. Esta es una imagen 2023, fíjense que una nube de chicharrita. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Lo ven clorótico o lo ven verde al cultivo? Verde, ¿no? Entonces, ahí la foto está el vector, pero no está el patógeno. Eso era 2023. Esto era 2021, para que todos los escépticos que crean que la chicharrita es nueva, tenía más de 4 o 5 años. No era para Dalvulus, monitoreamos mosca barrenadora. Entre la dinámica que hacíamos se pegaba Dalvulus. Es 21 de junio, pleno invierno, y ya teníamos presencia de chicharrita. Bueno, este es el cisma. O sea, lo que nos movió la estantería, el piso, fue empezar a ver, porque la teoría de chicharrita decía la vas a ver en reproductivo, no la vas a ver en vegetativo iniciales. En Argentina empezamos a ver no ainea, este tipo de presión en B3, B4. Y nos empezaba a asustar, ¿qué onda esto? ¿Qué pasa acá? Este es el mismo lugar que le mostré la foto de un año. Pasó un año, es lo alto, el sur de Tucumán y Catamarca. Fíjense el síntoma, que hoy lo hablábamos con Eduardo justamente, de ver entre surco con fumagina hasta arriba de la panoja presencia de fumagina. Producto de alimentación de adulto y de ninfa de Dalvulus mairi. Cuando le compartía a los colegas brasileños se reían. Los argentinos no saben manejar chicharrita. Nunca vimos algo así en Brasil. Esa era la foto.
Pues en esta zona yo con cariño le llamo la puerta del infierno en Argentina. Es esta y es el norte de Santa Fe, que es San Justo. Son los dos lugares más dramáticos porque no se cosechó nada. Y ya en enero estaba la sentencia de muerte que entraron a picar o a rolear el maíz, porque ya sabía que el maíz quedó petizo y que iba a ser improductivo. Bueno, son los lugares más heavy que hubo en Argentina. Pero bueno, nube de chicharrita, pero la diferencia es la sintomatología que había dentro de las plantas. Fíjense que en la foto esta vemos el tema de la fumagina, que no solamente en el estrato inferior y medio, sino hasta arriba. Y eso desencadena, o vemos toda la presencia de ninfa, fíjense la cantidad de ninfa que hay acá, una situación inmanejable. En un momento no se podía contar la cantidad. Pero también, ¿qué pasaba? Y también nos pasó la campaña 2023 porque hablamos mucho de los guachos, pero los maíces guachos voluntarios ya tenían síntomas de espiroplama. Y eso pasó entre las narices nuestras y no nos dimos cuenta porque la subestimábamos. Pensábamos, sí, el maíz guacho no nos causaba nada, pero el maíz guacho sano es una cosa, el maíz guacho con síntomas es otra cosa. Con un invierno benigno que sobrevivió todo el remanente de insectos, era una crónica de una muerte anunciada, lo que iba a pasar en la campaña 23-24. Y fíjense, esto estaba pasando en mayo. O sea, nosotros en mayo nos preocupaba porque veíamos fuerte presión de chicharrita, veíamos muchos síntomas y para colmo en mayo, en la zona también del norte de Santiago del Estero, empezamos a ver planta que la levantábamos y en realidad no nos preocupaba que tenga chicharrita, nos preocupaba que tenía ninfa, lo que nos estaba diciendo de que se estaba reproduciendo inclusive en mayo. Pero cuando vemos que mayo ha sido el mes más caliente en la historia del planeta, entendemos por qué teníamos chicharrita 26 de mayo. Y ahí empezó a barajarse, necesitamos frío, pero ¿qué frío necesitamos para controlar Dalvulus maíz? Y fíjense, esta es la zona de la puerta del infierno, que más o menos en lo que era 28 del 5 de mayo, hubo un menos 1.5 durante un día y medio. Y pensamos, ¿es suficiente el frío? Fuimos al otro día y estaba así. Y nos dijo, no es suficiente menos 1.5. Entonces empezamos a ver que cuando lo estudiaron los mexicanos y dijeron que el umbral térmico vital es menos 5 grados por lo menos 8 horas, tenían razón, porque esto no era suficiente para controlar. ¿Qué pasa? Fíjense que les voy a hacer una cronología para que entendamos la historia. Es como un cuentito, no como una película, pero me parece que nos vamos a ir todos contentos porque vamos a entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entra la ola polar más importante, que hemos tenido un invierno muy atípico, 7, 8, 9, 10, 11 heladas consecutivas. Y finalmente llegó, y fíjense que hasta le tocó a ustedes, porque la ola polar no solamente se instaló en todo lo que es Argentina, sino también llegó hasta acá.